Hola. Bueno, sean muy bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una actividad muy especial para nosotros. Llevamos un tiempo organizándola y además tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial a quien estaba agradeciendo su amabilidad por trasladarse a estar esta tarde con nosotros y encima una tarde lluviosa. Bueno, como saben, estamos en el Centro Cultural de España. Esta es una institución pública española que forma parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esa institución es el organismo responsable por el diseño y la ejecución de las políticas públicas de cooperación. Nosotros trabajamos en México de la mano de las autoridades, pero también de la mano de numerosos socios, como es el Ateneo Español, uno de nuestros aliados y amigos. Estamos en una actividad que es la segunda de la temporada organizada por el Centro Cultural para conmemorar los 75 años de la llegada del exilio español a México. Como ven, la propaganda que estoy haciendo no es muy subliminal. Hoy estamos aquí para presentar Memorias Vivas de Adrián Bodec. Es una actividad que, como todas las actividades que acaban siendo importantes, comenzó en un comentario informal en una inauguración en la que también estaba Laura que se ha convertido, ha ido rodando y se ha convertido un poco en una bola de nieve, porque primero íbamos a tener la presentación del libro Tal vez sin libro, la fuimos cambiando hasta que ya la tenemos con el libro en mano, y además estamos también inaugurando una pequeña muestra de una selección de fotografías. Como saben, las Brigadas Internacionales fueron un grupo de personas solidarias que decidieron apoyar al ejército republicano durante nuestra fatídica guerra civil. Afortunadamente queda lejos, no solamente en el tiempo, sino también en el espíritu de concordia que yo diría que, a pesar de las diferencias, reina hoy en España. Quiero agradecerle mucho a Adrián que haya pensado en nosotros para hacer la actividad. Para nosotros es muy importante y además es un libro que está también diseñado por un querido amigo, por un estudio de los más prestigiosos de España y por lo tanto tenemos muchas líneas cruzadas que nos motivan a que esta sea una actividad por la que hemos tenido mucho cariño desde que empezó a pergeñarse. Adrián, ¿quién va a empezar a hablar? Muy bien. Vamos a llamar la atención sobre una cosa, luego tendrán ustedes que descubrir en cuál de las fotografías que aparecen en el libro y en la exposición aparece un retrato del padre de Carmen Tagüeña decorando la biblioteca de la persona que en realidad está siendo fotografiada, lo cual es un círculo que se cierra también pues, con gracia, ¿no? Yo no me voy a extender mucho más. Yo creo que, Laura, a lo mejor si tú presentas a Adrián y Adrián te presenta a ti, la cosa queda ya equilibrada. Y como decía, agradecer muchísimo a Juan Miguel de Mora el haberse desplazado, el estar con nosotros y también el haber sido un miembro de las Brigadas Internacionales. Por todo ello, por su gesto solidario en antes y ahora, le agradecemos muchísimo su presencia. Pues si les parece, yo me callo y empezamos. Venga. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Adrián y su gran obra. Y estoy un poco nerviosa de ser yo la primera, pero bueno, trataré de hacerlo lo mejor posible.
Al abrir el libro de Adrián Bodek y simplemente hojearlo, uno se da cuenta de la generosidad del autor. Desde los textos introductorios hasta el cúmulo de fotos, sobre todo hogareñas, donde respeta el entorno de cada uno de los personajes y con eso logra que la información sea todavía más rica a lo expresado en palabras. Un ejemplo de lo dicho se puede comprobar con el aquí presente Miguel de Mora. Los invito a que adquieran el libro y busquen su foto. Y verán que en una foto pues, refleja toda esa energía que ha, digamos, orientado su vida, y en la otra habla de sus intereses y gustos, enfrente de una biblioteca llena de libros, con muchas fotos de recuerdos, de los recuerdos más preciados para él. Pues ya les di algún tip, ¿no? De lo que dijo Ana. Lo que cuentan los entrevistados por Adrián tienen un denominador común y cito algunos ejemplos. Me alisté porque los fascistas de Hitler y Mussolini en su plan de conquistar el mundo estaban ayudando a Franco. A cualquiera que haya luchado en una guerra le cambia la vida. A cualquiera que regrese de una guerra, regresa aún más, digamos, seguro en sus ideales de los que ya tenía. Y dicen, regresé más antifranquista de lo que me fui, antifascista de lo que me fui. Y así podríamos seguir. También destacan que cuando ellos se retiraron de España durante la batalla del Ebro, pensaron que los alemanes y los italianos también volverían a sus países, pero no fue así. Poco tiempo después nos enfrentábamos a los mismos en la Segunda Guerra Mundial. Adrián explica el porqué de su interés particular en estas memorias vivas. Se trata del recuerdo de un abuelo que no llegó a conocer y en homenaje a una abuela que muy joven sacó adelante sola a sus hijos y logró rehacer su vida. Reproduce también parte del discurso de Ana Pérez, presidenta de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, en la que hace un homenaje colectivo a los interbrigadistas, y quisiera destacar algo con lo que coincido totalmente. Honrar a las brigadas internacionales no es un ejercicio de nostalgia, sino de plena actualidad. Su legado está vivo y ha de ser actualizado en los conflictos del presente, porque se sustenta en los valores más nobles de la humanidad. Hoy en día, en un contexto histórico diferente de aquel, una parte de la juventud del mundo se moviliza reclamando mayor democracia y un mundo más justo y mejor. Es decir, los jóvenes siguen queriendo cambiar el mundo. Como Adrián y Juan Miguel de Mora, aquí presentes, yo también tengo una relación personal con la Guerra Civil Española. Manuel Tagüeña, mi padre, fue el oficial más joven del Ejército de la República, teniente coronel que llegó a tener mando de general. Desempeñó un destacado papel como jefe de compañía, brigada, división y finalmente responsable del 15 Cuerpo de Ejército de la República en la Batalla del Ebro, uno de los episodios claves de la contienda. Allí, a los 24 años, dirigió un ejército de más de 35,000 hombres. Entre los militares republicanos, papá es un personaje muy original, por ser universitario y muy joven, y que desde el principio de la guerra muestra una enorme destreza para la contienda. Resulta ser un gran estratega. De hecho, en su libro Testimonio de dos guerras, cuenta que encontró años después algunas de sus operaciones militares registradas en un libro de texto militar ruso. Toda su experiencia en la guerra y en particular la experiencia del Ebro lo hacen apreciar el valor de todos los que lucharon y dedica su libro a quienes supieron vivir y morir dignamente en la difícil coyuntura del siglo XX. Era muy consciente de que le tocó vivir una época en la que había que tomar partido, había que elegir. El tema de la lucha de los hombres por sus ideales lo apasionaba. Era, como dice él, generalmente armada y había que vencer múltiples dificultades y hacer toda clase de sacrificios, pero aún si estuvieran dispuestos a todo, los héroes debían ser fieles a las normas éticas y morales. O sea,
el conjunto de virtudes humanas que deben formar parte de la conciencia de cada hombre. Esto se puede observar en los testimonios de memoria viva. Adrián me pidió que hablara de la guerra. Y ahí quiero decir que nuestros padres trataron de no alterar nuestras vidas y decidieron dejar el pasado y darnos la posibilidad de crecer libres y sin amarguras. Sin embargo, si el tema surgía, nos transmitieron el sentimiento de que la guerra fue un fracaso para todos, no solamente para la República, sino para España entera. En su libro Papá escribe, se había perdido la oportunidad histórica de encontrar equilibrio, estabilidad y progreso. Hubiera sido mejor encontrar una fórmula aceptable para la mayoría, pero intransigencias, intereses creados, impaciencia y demagogia se opusieron a ello. Ya no quedaba más salida que la guerra a muerte. Y justamente eso fue lo que sucedió. Después de la sublevación del 18 de julio de 1936, de la guarnición de Marruecos, con 4 generales, José Sanjurjo, Emilio Mola, Queipo de Llano y Francisco Franco, se sublevaron en el territorio español 50 guarniciones más. Y con ellas se dan las primeras batallas, el comienzo de la guerra civil. Fue seguida por grandes masacres de la población en ambos lados. La República no tenía ejército. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. La República no tenía ejército. Una multitud de campesinos, de obreros, de mujeres, de niños estaban dispuestos a defenderla. Se forman las milicias, pero entrenarlas y hacerlos soldados y luego recién entrenarlos y apenas armados había que mandarlos al frente. Pero las guerras se ganan con soldados y armas. En ese sentido, Franco tuvo la gran ayuda de la Italia fascista, con 4 divisiones enteras de 70,000 hombres perfectamente equipados. De Alemania llega la Legión Cóndor, la élite de la Luftwaffe. Las armas de la República llegan en cantidades inferiores a las necesidades desde Francia, de la Unión Soviética y de México, y algunas son verdaderamente obsoletas. Pero los mejores aliados de la República, los más eficaces, son las brigadas internacionales, que no buscan la gloria, no reciben sueldo, su única esperanza es el triunfo de la libertad. Vienen del mundo entero y vienen a morir en Madrid. Las brigadas internacionales se componían por voluntarios extranjeros de 54 países que participaron en la Guerra Civil Española junto al ejército de la Segunda República, enfrentándose a los sublevados contra el gobierno democrático elegido en las urnas en 1936. Eso es un dato que tenía interés en destacar porque es algo que de repente se olvida con el tiempo, que en realidad el gobierno legítimo era el gobierno de la República. Según los datos manejados por los estudios realizados en Estados Unidos por la Brigada Lincoln, llegaron a participar casi 60,000 brigadistas extranjeros, de los cuales murieron más de 15,000. Al mismo tiempo, había como 20,000 en diferentes frentes, en diferentes momentos de la guerra. La nacionalidad más numerosa siempre fue la francesa, con una cifra cercana a los 10,000 hombres, buena parte de ellos de la zona de París. La mayoría no eran soldados, sino trabajadores reclutados voluntariamente por los partidos comunistas, la Comintern. Pero ahí también quiero hacer una aclaración. Eso no significa que fueran brigadas del Partido Comunista ni brigadas de Stalin. Ellos recibieron un determinado apoyo en la organización, pero esta gente que venía de todos los países del mundo no tenían realmente ese vínculo. En ese momento el mundo espera la caída de Madrid. El 7 de noviembre ataca al general Mola, apoyado por los tanques y los aviones alemanes con 4 columnas, y la quinta, según él, la que haría ganar estaba en el interior. La que le haría ganar estaba en el interior. El general republicano Miaja desciende a las trincheras y grita a los milicianos: mueran con su general, y es el milagro. Los franquistas se quedan en los edificios de la ciudad universitaria. La
11ª y 12ª Brigadas Internacionales resisten, que son, digamos, las primeras en entrar a combate, y después de las batallas casa a casa, el frente se inmoviliza. Sin embargo, en Madrid sucede una cosa muy terrible. Franco encarga a los alemanes de la Legión Cóndor bombardear sistemáticamente la ciudad. Por primera vez en la historia del mundo se hace un nuevo experimento, la desmoralización del enemigo por los bombardeos aéreos repetidos en la población civil. Eso es algo atroz y tiene quizás su expresión más cruel en el ataque a Guernica. Era una ciudad muy pequeña, una ciudad vasca, muy como emblemática, con un roble en donde el rey de España juraba respetar la libertad del pueblo vasco. El bombardeo duró 3 horas, con incursiones de cada 20 minutos. Las bombas pesaban 500 kilogramos. Había 7,000 habitantes, de los cuales murieron casi 2,000 y se quedaron otros 1,000 prácticamente heridos. El comandante de los cazas, Heinkel 111 y Junker 52, reconoció que se trató de un lamentable error, ya que no se trataba de un objetivo militar. En los aires también por la República, la aventura es internacional. Venidos de todos los cielos del mundo, los pilotos de los aviones rusos y la escuadrilla España, inferiores en número y lo anticuado del equipo, desafiaban al adversario cada vez que pudieron en combates individuales que siempre o casi siempre salían victoriosos. Desde luego que no puedo describir las batallas, fueron muchísimas. No puedo ampliar demasiado lo de las brigadas porque fueron muchos batallones, el checo, el canadiense, el británico, el alemán, el Lincoln, desde luego, con la brigada George Washington, la 59, donde en algún momento está nuestro amigo Juan Miguel de Mora, y también las batallas más memorables, que son las del Valle del Jarana, la de Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel y la ofensiva de Aragón. Hoy que hablé con mi tía antes de venir para acá, que tiene 94 años, dijo, diles que en Albacete se reunían los brigadistas internacionales. Y mi marido, que era piloto, tenía mucho que ver con ellos, y yo hablaba con un lado y con el otro, con los españoles y con los interbrigadistas. Las batallas, se acercaba al final de la guerra. El presidente Negrín trata de negociar con los sublevados, pero desgraciadamente la posición de la República era ya tan desfavorable, tanto en los frentes de batalla como en el campo internacional, que el enemigo pudo ignorar esta oferta de paz y contestar a todas las gestiones extraoficiales con la exigencia de una rendición incondicional. Negrín negocia también con Inglaterra y Francia para demostrar su buena voluntad, retira las brigadas internacionales en plena batalla del Ebro. Aquí hay una persona que me pidió expresamente que mencionara el discurso de Dolores Ibarruri cuando en Barcelona despide las brigadas internacionales. No voy a leerles todo el discurso, sino una parte de ella, y lo pueden escuchar en una película francesa muy antigua y muy interesante que se llama Morir en Madrid. Bueno, parte del discurso dice, ustedes hablan diferentes idiomas, pero nos entendemos. Pueden irse con la frente en alto. Son la historia, son la leyenda. Nosotros no nos olvidaremos, y cuando el olivo de la paz cubra con sus hojas los laureles victoriosos de la República, regresen. Y bueno, sigue el discurso, y ustedes, mujeres de España, etcétera, etcétera. Lo que sí recuerdo de esa película es que en la imagen, lo que pasa debajo del balcón donde está Dolores Ibarruri, bueno, son las brigadas internacionales y se ve una bandera mexicana. Una gran bandera mexicana, casi como la del Zócalo, ¿no? Digo yo. Bueno, el objetivo de la batalla del Ebro, de la que seguramente hablará más ampliamente Juan Miguel,
era dar tiempo para que las potencias europeas reaccionaran y ayudaran a España, pero eso no sucede. Y ya las cosas son muy graves, y a pesar de que se dan cuenta que Hitler está invadiendo países europeos, no hacen nada por la República. Otro problema que tenía esa batalla era el paso del río, no porque es difícil pasar un río, sino porque en esa época, aunque no había crecidas naturales, sí se podían abrir unas compuertas de una presa cercana y el ejército hubiera sido ahogado, ¿sí? Eso era un problema. Y otra cosa que mi papá menciona en el libro es que en realidad, si en ese momento Franco no hubiera querido acabar con el ejército republicano, hubiera podido acabar con la guerra tranquilamente cerca el ejército republicano, se sigue hacia Cataluña y acaba la guerra. Pero no era el propósito era acabar con el ejército republicano. Y eso los republicanos lo sabían que el alto mando de Franco tenía esa mentalidad, que no les importaban los sacrificios, simplemente querían demostrar por cuestiones de prestigio, no les importaba que hubiera más muertos. Mi papá salva muchas vidas al final de la batalla del Ebro, con una famosa línea fortificada en la maniobra del repliegue. Más o menos la historia es así. En el momento que invaden, ellos llegan casi hasta Gandesa, ¿verdad? Cruzan el Ebro y llegan hasta Gandesa, no entran a Gandesa. Esos kilómetros cuadrados ya nunca avanzan más y los van perdiendo poco a poco y tenían que regresar al otro lado. 200 kilómetros cuadrados. Y los van perdiendo, son 3 meses más o menos de batalla, ¿no? 3 o 4 meses. Bueno, entonces cuentan que mi padre en el momento de invadir enseguida empieza a hacer una línea fortificada con el objeto de proteger la retirada del ejército republicano. Esa línea finalmente la encuentran, ¿sí? Y es un sitio muy visitado en esa zona, en Flix, Ascó, en Flix sobre todo. Y de hecho recuerdan a mi padre en una placa que está en un monumento hecho con un puente que mi papá manda volar. El puente vuela y lo manda a volar cuando ya había pasado todo el ejército republicano y él pasa como el último soldado. Y entonces justo en la placa dice que a las 4:45 horas del día de 16 de noviembre de 1938, el teniente coronel Manuel Tagüeña pasa el puente como el último soldado del 15 Cuerpo de Ejército y lo manda a volar. Y termina diciendo, era el final de la batalla del Ebro. O sea, la batalla termina ese día a esas horas. Aquel mismo día, escribe mi padre en su testimonio de 2 guerras, el parte de todas las unidades del 15 Cuerpo daba un total de 18,000 hombres. Si se tiene en cuenta que el 25 de julio habían pasado el Ebro unos 35,000 hombres y que se recibieron 5,000 de refuerzos, las bajas sufridas en acciones ante el enemigo fueron de unos 20,000, entre muertos, heridos y desaparecidos, ya que los 2,000 interbrigadistas se retiraron por los acuerdos de Ginebra. Si se añaden las pérdidas de las unidades agregadas del ejército republicano, el ejército había perdido 60,000 hombres, la mayoría bajas definitivas. Las bajas del otro lado fueron igual de elevadas. Hay libros que la llaman una batalla de exterminio. Por cierto, que en la Sierra de Pandols queda un modesto monumento dedicado a la memoria de las brigadas internacionales. Y así llega el final de la guerra, y ya en la frontera llegan oficiales franceses viendo el ejército republicano con curiosidad, así como de profesional a aficionado. Y papá dice que recuerda que les dijo que el ejército había sido vencido, pero que a ellos les iba a llegar muy pronto su turno y que sentirían no habernos ayudado.
Nuestra derrota era también la de ellos y sentirían y verían, tendrían que ver que las virtudes de los soldados franceses no eran suficientes, ya que si de las virtudes se tratara, el ejército republicano no hubiera perdido. Y termina así: al atardecer el tránsito se fue reduciendo poco a poco. En ese momento ordené cruzar la frontera a gran parte del personal del Estado Mayor del 15 Cuerpo. Con las últimas luces del día se acercaron los voluntarios de las brigadas internacionales. En su último y emocionante desfile pasaron entre nosotros unos centenares de supervivientes de las batallas más duras de nuestra guerra, ante los cuales mis oficiales y yo nos cuadramos militarmente mientras se iban perdiendo en la oscuridad. Pues no quiero terminar así de triste, porque no es el ejemplo que recibí de mis padres, que normalmente solían ser optimistas. Mi madre admiraba a Cervantes y su frase predilecta era: bien pueden los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo, imposible. Creo que es algo que permea en los testimonios de Memorias Vivas. También quisiera compartirles que en la actualidad esa zona del Ebro es un sitio que vale la pena visitar. Yo he ido muchas veces y me impacta muchísimo, porque no te puedes imaginar que en un paisaje tan tranquilo, con ese río caudaloso, con los olivos, con toda esa paz y la tranquilidad, hubiera habido una batalla tan terrible. Ese contraste es asombroso, porque fíjense que a pesar de eso, el paraje está lleno de restos de la guerra. O sea, puedes encontrar trincheras, desde luego, balas, latas de comida. De hecho, hasta encontré una lata mexicana, no sé si era de chiles, eso no sé, pero era una lata mexicana. Bombas explotadas, alpargatas, huesos. Hay huesos, todavía no han recogido todos los huesos de los que murieron allí. Se ve claramente que miles de hombres vivieron y murieron en la zona en aquellos 3 meses del 38. Pasaron calores, fríos, todo. Sin embargo, ahora es un sitio que tratan de que puedas visitar y ver los lugares y verlo como un hecho histórico. Y eso es interesante, porque es una manera de superar algo tan triste como es una guerra, y una guerra entre hermanos, como fue la guerra civil. Y entonces este grupo de personas no quieren, digamos, conservar la historia de España, pero la quieren conservar con una visión como diferente y más optimista. Aunque a mí me dijo Juan Miguel que de verdad a él no le hace tanta gracia que lo vean tan tranquilamente, porque él allí sufrió y vio morir a mucha gente. Pero lo que pasa es que los que ahora hacen esa excursión en la zona, pues es gente joven que no lo vivió, pero que no quieren olvidar que allí hubo una batalla, y eso también pues tiene mérito. Entonces yo casi que les invito a que por lo menos esa zona de la guerra la visiten, ¿verdad, Juan Miguel? Sería un buen lugar de hacer una excursión en España. La visiten. Bueno, yo con eso termino. Creo que expliqué de la guerra lo que pude, y es una introducción a que ustedes sigan con cosas de fotos. Muchas gracias. Bueno, estoy realmente muy contenta de estar aquí entre amigos, con Carmen, que ha apoyado este proyecto desde un inicio, con Adrián. Creo que los presenté en mi casa en Cuernavaca hace como 1 año y medio, una cosa así, con una paella, claro, con Juan Miguel. Y de lejos mando un saludo a Joaquín Gallego, que es nuestro colega y amigo que diseñó el libro y con el que Adrián y yo tuvimos algunas discusiones, que Adrián tenía razón. Y ahora diré por qué. Me toca presentar a Adrián y lo haré a través de mi texto.
No sé si me puedan poner la proyección, por favor, allá atrás. Ya, está bien. Mientras que la memoria personal es una cuestión vital y significativa para cada uno de nosotros, la memoria colectiva es menos patente, sobre todo cuando es dolorosa. A 75 años del fin de la Guerra Civil, su recuerdo aún produce inquietud y su mención debate, discusión. Es un asunto vivo que inevitablemente afecta a las generaciones de ambos bandos que heredaron el trauma de la guerra dentro y fuera de España, tácita o implícitamente. Así, ante la publicación de un libro como el de Adrián Bodek, surge un argumento obvio y común. Aquel que dice que después de un tiempo de ruptura social violenta y forzada, como la que se dio en España entre 36 y 39, cualquier iniciativa de restauración de la memoria social no solo es necesaria, sino imperiosa. El esfuerzo de Adrián de realizar estas fotografías y entrevistas entre 2008 y 2010, cuando la mayor parte de los brigadistas superaba los 90 años de edad, constituyó un intento desesperado de ganarle la batalla al tiempo. La muerte, aquella que persiguió a estos hombres, pero no los golpeó durante la guerra, aparece 75 años después como un mero proceso natural. El libro de Adrián también encuentra su justificación en la balanza de la historia. Ante el hueco de la memoria producido por la represión, la censura o la autocensura imperante en el tiempo posterior a la guerra, el fotógrafo opone hoy un gesto activo para recuperar aquello que parecería perdido en el tiempo, incluso en la memoria familiar. Análogo al de muchas familias golpeadas por la separación, la muerte y la emigración forzosa de sus miembros, el caso de Adrián es el de un miembro de la segunda generación que acepta el reto de convertirse en agente de recuperación de la memoria familiar. Fotógrafo de profesión, Bodek decide construir su libro en torno a un doble testimonio, fotográfico y oral, de algunos brigadistas a los que pudo todavía contactar en aquellos años. Estos, en ausencia del abuelo que murió durante la guerra, transmiten a Bodek su experiencia y se convierten, a través de su mediación, en los protagonistas sintomáticos de un proceso histórico. A primera vista, el trabajo fotográfico de Bodek podría entenderse como fotografía documental. Sus imágenes poseen esa cualidad evidente del medio de dar constancia de algo a través de una sintaxis transparente y precisa. La fotografía funciona como una ventana. Sus imágenes parecen comprobar lo que dice Roland Barthes en su libro La cámara lúcida. La razón esencial de la fotografía, su noema, como le llama Barthes, es el esto ha sido. Sin embargo, a mí me gustaría contestar a Barthes y cuestionar su argumento esencialista y realista, que sin embargo ha servido para justificar casi toda la fotografía documental, la humanista, producida durante el siglo XX, es decir, la fotografía desde los años de depresión, a la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, hasta bien entrados los años 50 del siglo XX. Si bien se da una dependencia necesaria de la fotografía con respecto a la realidad material, la mirada fotográfica es una toma de posición del ver, es una apuesta, como dirá André Rouillet. Más que develar una verdad en su registro de la realidad material, lo que hace la fotografía es construir un argumento de verdad mediante una visión construida y mediada de la realidad. Siguiendo a Rouillet, podríamos contestar a Barthes afirmando que la fotografía construye lo real con la mirada. ¿Cuál es la apuesta del ver de Bodek? La posición sutil. Aquí voy a echar un poquito atrás. ¿Qué es lo que
Adrián hace con sus imágenes. Para comprender cómo funcionan las fotografías de Adrián, es necesario interrogar la construcción de su propuesta documental. Aquí me gustaría proponer una hipótesis, y es que a través de una aparente neutralidad de la imagen, Bodek logra hacer hablar a los retratados en la imagen. Me explico. El fotógrafo elige acallar voluntariamente los recursos expresivos de la fotografía, el dinamismo gráfico de la imagen, la captación del gesto, el uso subjetivista del tono por medio de los contrastes de luz, como estrategia para amplificar el carácter y la voz de sus retratados. En lugar de hacer servir la capacidad de captura instantánea de la imagen tan defendida por Henri Cartier-Bresson, el momento decisivo, es decir, la ética del fotógrafo de atrapar la imagen, ¿no?, en un tono predatorio y felino, y el fotógrafo se convierte en un cazador, Bodek vuelve muy lento su proceder, desacelera el tiempo de la toma y se abre a la posible y voluntaria participación de la persona que tiene delante. Si en buena parte de todo retrato es importante la participación del retratado, en estos, en que los sujetos parecen estar instalados en un tiempo más allá del tiempo, no solo por su avanzada edad, sino sobre todo por su afortunada y aleatoria escapatoria de una muerte violenta durante la guerra, su más mínima participación en el retrato es fundamental, porque visibiliza una presencia censurada, acallada o desestimada por décadas. La posición sutil de Bodek se comprende mejor si se la compara con la de otros fotógrafos. No es la imagen-acción que tiende al heroísmo como la fotografía del miliciano muerto de Robert Capa. Tampoco es la del soldado soviético izando la bandera sobre el Reichstag en 1945 de Eugeni Kaldei, imágenes ya clásicas de guerra, que por cierto, y aquí llegamos a las fotos, que pueden verse en el fondo del retrato de Juan Miguel de Mora aquí presente. Aquí vemos las dos fotos que mencioné, más la foto del general Tagüeña, el padre de Carmen. Tampoco la foto de Bodek es la del retrato objeto de August Sander, quien aplicaba una estrategia de toma consistente, muy alemana, para lograr una especie de catálogo social a partir de la suma de sus retratos. Tampoco es el retrato sujeto de Richard Avedon quien conseguía la implosión de la personalidad de sus retratados por vía de la provocación. ¿Cuál es entonces la apuesta de Bodek? Acallar la retórica de la expresividad fotográfica, esa sería la primera estrategia. La segunda, ceder la decisión del escenario al sujeto que es retratado. Y tercero, la no intromisión con el cauce de la fotografía y el discurso. En cuanto a la primera estrategia, me gustaría subrayar que la postura de Bodek de renunciar al uso de recursos como la composición gráfica o la graduación del tono mediante el control de la iluminación es consciente. Si conocemos otras series de Bodek, constataremos que una marca de su estilo es precisamente su tendencia a lograr imágenes dinámicas y abstractas por vía del manejo de la geometría y el tono. Esta serie es muy diferente de todas las series de Adrián. En esta serie, Bodek utiliza dos recursos muy sencillos y sutiles. El primero, un leve foco selectivo mediante el cual resalta la figura del retratado y deja el fondo ligeramente fuera de foco. El segundo, un cambio de plano entre un plano general y un primer plano, mediante el cual produce dos fotografías que producen en su seriación un efecto de zoom, es decir, de acercamiento.
Mientras que las primeras fotografías de plano general nos dejan ver a la persona en su entorno privado y nos proporcionan información de su contexto, las segundas fotografías nos proporcionan la posibilidad de centrar nuestra mirada sobre los rasgos físicos de la persona. Vemos los surcos de la edad, las cejas fuera de orden, la piel bien o mal rasurada, la mirada presente o perdida, el pelo peinado o alborotado. La importancia de ambas imágenes que dialogan entre sí es la de construir un retrato en base a sutiles indicios de tipo circunstancial. Aquí cabe hablar de la segunda estrategia de Bodek y de su relevancia para el resultado final de la imagen. Más que construir visualmente el escenario en el que toma las fotos, el fotógrafo se acerca hacia el retratado aceptando la situación que éste le propone para posar. Y si bien esto podría atribuirse al hecho de que está retratando personas de edad muy avanzada y con poca movilidad, si observamos cuidadosamente las fotografías, caeremos en cuenta de que en estas es más patente la personalidad del retratado que la del fotógrafo. Esto es muy raro. En general vemos el estilo de los fotógrafos y no la personalidad de los retratados. La postura del fotógrafo es una toma de posición ante el acto fotográfico en el que el autor voluntariamente renuncia a manipular la representación para dejar que el sujeto retratado hable en su imagen. Así, los retratados comparten con nosotros aquello que les interesa que veamos. El estadounidense Matty Matson nos enseña sus condecoraciones y las pone en la mesa delante de la cual posa. Maynard Goldstein posa con su fotografía de antaño en la que se le ve joven, bronceado y bien parecido, cargando un fusil. Español y mexicano, Juan Miguel de Mora posa frente a un librero lleno de volúmenes y fotografías. Al checo Martin Spramrex, aquejado por el Alzheimer, el fotógrafo lo hace hablar a través del cuerpo, simplemente dejándonos ver ese hueco que deja la pierna que perdió en la guerra. Son sus ojos, aún expresivos y dirigidos al fotógrafo, y por ende a nosotros los espectadores, los que parecen interrogar lo más hondo de nuestro pensamiento. James Bennett, un estadounidense que terminó como reportero de la Guerra de España para Diarios de San Francisco, posa orgullosamente delante de un librero lleno de literatura clásica. El británico Sam Lesser también posa rodeado de libros, revistas y diarios. En su librero podemos ver una fotografía de algún homenaje a los interbrigadistas. Adolfo Bodica, checo-alemán, se sostiene en un librero para mostrarse de pie al fotógrafo, mientras que el austriaco Gerhard Hoffmann se deja retratar delante de un tablero de ajedrez y de un retrato de quien suponemos es su padre. En estas imágenes es patente que algunos retratados han preferido o requerido ser fotografiados sentados, mientras que algunos han elegido estar de pie, sosteniéndose en un bastón como Charles Kaufman, en una andadera como el serbio Milo Teofilovich, y los menos orgullosamente de pie como Peter Shamrock, quien se coloca en el centro de una calle de un barrio suburbano de California, o Gerhard Hoffmann, quien hace un saludo en el centro de una calle en Austria. Delmar Berg, un granjero de California que terminó la guerra como artillero en Valencia, hace ostentación de su increíble estado físico a los 94 años, posando de pie en una habitación como dominándola toda. Con las manos en los bolsillos, Berg parece no darse cuenta de que sus pantalones deportivos están subidos de forma irregular, la pierna derecha más que la izquierda, mostrando sus pies calzados solo con calcetines. Los pliegues de su ropa parecen hacer eco del tapete descuidadamente plegado detrás de su figura,
un detalle que denota ese relajamiento del orden que seguido muestran las habitaciones de personas mayores. Hasta aquí podemos aseverar que nada en las imágenes explica la historia particular de los brigadistas. Las fotografías solo dejan constancia de la existencia, del esto ha sido de Barthes, de estas personas hasta una avanzada edad. Así, en su conjunto, las imágenes hablan más sobre la vejez que sobre la guerra, por lo que cabría preguntarse la función de la descripción de la vejez como elemento significativo del proyecto documental de Bodek. Según mi parecer, este factor sí es relevante, en tanto que ese ha sido enuncia un lapso de tiempo entre el después de la guerra, es decir, entre el final de esta, en el que puede decirse que el brigadista sobrevivió la guerra, y el presente que nos atañe. El testimonio de los brigadistas no es solo, pues, el de su experiencia de guerra, sino, muy importante, el de la superación, asimilación y trascendencia de esa experiencia. Así, más que describir la identidad de las personas, como cabría en un retrato de esto ha sido, el tema central del proyecto de Bodek es el de la pluralidad de modos de experiencia ante la violencia. Para visibilizar la heterogeneidad de las personas y la pluralidad de experiencias disímiles, Adrián Bodek ha debido utilizar una tercera estrategia, que es la de no entrometerse con el cauce de la fotografía y el discurso. A las dos estrategias anteriores de toma, acallar la expresividad fotográfica y ceder la decisión del escenario al sujeto retratado, se agrega una tercera que atañe el proceso de entrevista. Esta consiste en una escucha no mediada u orientada del discurso del retratado. En lugar de hacer preguntas, no sé si puedan encender un poquito la luz, es que si no, no puedo leer. Ahí, así está bien. En lugar de hacer preguntas orientadas a obtener una respuesta concreta, y esto es muy evidente en todas las estrategias de entrevista de los historiadores que hacen historia oral, ¿no? Hacen preguntas que casi ya saben la respuesta. El fotógrafo plantea una pregunta muy general y vaga sobre la experiencia de la guerra. Así, algunos entrevistados responden con discursos muy amplios y otros con discursos muy sucintos. Algunos incluyen nombres, otros no. Unos hablan muy emotivamente, otros construyen su mensaje desde la ideología. En definitiva, el texto que acompaña y acota las imágenes también es un elemento en que percibimos más al retratado que al fotógrafo entrevistador. Este elige voluntariamente una actitud de escucha. ¿Qué importancia tiene este trabajo de Bodek hoy en día? A 75 años del final de la Guerra Civil, su trauma aún persiste en una España dividida en posiciones antitéticas. Pero los tiempos son diferentes. Los testimonios de los brigadistas dan cuenta de una época que aún estaba marcada por la modernidad, por lo tanto, por una fe en el progreso y en la solidaridad, y por otro, por una tecnología de guerra que aún no mostraba la cara más eficiente y devastadora que se vería clara durante la Segunda Guerra Mundial. Los brigadistas eran jóvenes entre 16 y 25 años que compartían una posición antifascista. Comunistas los más y los demás socialistas, progresistas o judíos, todos pensaban que era importante luchar en España porque es ahí donde se percibía la posibilidad de contener el avance de Hitler, Stalin y Mussolini. Si viajaron para luchar por lo que parecía una idea abstracta, lo que movía a cada uno era una muy concreta preocupación por el futuro inmediato de sus familias. Como en el caso de los brigadistas de Alemania y Europa del Este, como el húngaro Joseph Eisenbauer, quien habla de luchar contra el fascismo que nos robó la juventud o de sus descendientes. Y si bien
Estas posiciones compartidas resultan evidentes al leer el conjunto de entrevistas. Lo que es significativo del libro de Bodek es la heterogeneidad y pluralidad de posturas en torno a un mismo proceso histórico. La que hace Bodek es una historia que se construye a partir de los detalles, de lo pequeño. Una microhistoria que contempla aquello que se pierde en los grandes relatos sucintos, generalizadores y abstractos de la gran historia, la que aprendemos. En su trabajo podemos escuchar versiones del pasado distintas a aquellas que han informado nuestra perspectiva, como aquella de Franz Tepik, quien afirma lúcidamente que, cito a Tepik, la historia ha sido falsificada. La Segunda Guerra Mundial no empezó con la invasión de Polonia, empezó con la Guerra de España. Este es Franz Tepik. Es a través de esta suma de estrategias de acallamiento del discurso del fotógrafo que Adrián Bodek logra rescatar, tanto en la imagen como en el texto, los pequeños datos de la microhistoria. A diferencia de los grandes reporteros humanistas como Cartier-Bresson o Sebastián Salgado, quienes han considerado el mundo como una escena que se ve a través del visor de una cámara, es decir, lejos y objetivamente, Bodek se acerca a sus sujetos con el fin de romper la distancia de espacio y tiempo y para dialogar con ellos. El mundo deja de ser una escena que está allá para volverse un aquí que surge del proceso dialógico entre un ser humano y otro y entre palabra e imagen. El modelo deviene un actor, un verdadero socio, un sujeto real en la producción de la imagen y palabra y por lo tanto de la historia. El ardid del fotógrafo cazador de imágenes es sustituida por la capacidad de un fotógrafo que se gana la confianza de sus modelos socios. La lección con la que nos quedamos después de leer y ver el libro de Adrián Bodek es que tal vez deberíamos escuchar más. Tal vez, acallando los grandes discursos que hemos aprendido, podamos rescatar de entre los fárragos del tiempo y el espacio las pequeñas pero poderosas voces de las personas que una a una, como los brigadistas que lucharon en España, hicieron la historia. Muchas gracias. Y ahora es un placer presentar a ustedes y pasarle el micrófono a uno de los brigadistas, Juan Miguel de Mora. Es difícil saber por dónde empezar, pero lo primero que quiero decir es que el trabajo de Laura analizando la fotografía de Adrián ha sido excelente, como lo es la fotografía de Adrián. Entonces, lo primero, dos impresiones personales, pero realmente vale la pena de que haya gente como Adrián Bodek que pueden emplear el arte en recordar al mundo que la historia no es la que parece, sino la profunda. La diferencia básica que hay hoy es que con aquella, me refiero naturalmente a la de la época de la Guerra de España, la diferencia básica es que hay un fenómeno que no es tan difícil de explicar que, dicho sea sin ofender a nadie, la inmensa mayoría de los seres humanos no lo entiende. Yo lo puedo decir, un amigo mío, mexicano, ingeniero, muy culto,
hijo de un señor que fue eminente técnico de México, cuando yo regresé de la cosa de España me preguntó, pero ¿por qué fuiste? No entiendo por qué tenías tú que ir allí. Este es el problema. ¿Quiénes entienden por qué había que ir? Había un poeta inglés que estuvo en la guerra de España, que ahora es padre además de un hijo que es actor, y él escribió, regresó vivo, y escribió, no fue por interés, ni por dinero, ni por nada, lo escribió en una cuarteta, es que teníamos que ir, no podíamos hacer otra cosa. Si uno era consciente en los años 30 de la situación del mundo, uno sabía lo que iba a ocurrir después, porque no había misterio, estaba todo muy claro. Entonces, ¿por qué a las brigadas fueron profesores de Oxford y lucharon y algunos murieron allí? Estudiantes de California, casi una compañía entera era de estudiantes de California que murieron en el Jarama. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el resto del mundo no entiende por qué alguien pueda ser capaz de ir a morir por algo en lo que cree. Algo en lo que uno cree. Si uno cree en la libertad y si uno cree en la justicia social, uno cree que vale la pena morir por ello o por lo menos arriesgar la vida. El 98%, esto lo bajo al 95%, no vamos a regatear, de los brigadistas fueron porque eran idealistas. Así es una palabra un poco desprestigiada porque ha tenido malos usos. Pero eran gentes que tenían un ideal y que creían que valía la pena luchar por él. El cuento de que todos eran comunistas no es más que un cuento idiota. Yo nunca fui miembro del Partido Comunista y estuve allí. Y había otros más que no lo eran, y había algunos que eran anticomunistas y también estaban allí. Es cierto que el comité dio el carácter de organizar las brigadas, pero miren, Liz London, que estuvo en las brigadas en Albacete de secretaria y que escribió el prólogo, la introducción a mi libro de mi estancia en la Guerra de España, Liz London, que era comunista, aclaró eso. Cuando el comité decidió fundar las brigadas, fue por la vieja táctica política de adoptar algo que otros han hecho y que va bien para atribuirse el mérito. Eso ya está comprobado en muchos casos, pero fue el de las brigadas. Los primeros internacionales, los primeros extranjeros que lucharon contra el alzamiento militar de España fueron deportistas que iban a la Olimpiada Popular de Barcelona, que era una olimpiada para contrarrestar la Olimpiada Parda, que le llamábamos los de izquierda, de Berlín, que esa olimpiada estaba prevista antes de Hitler, pero cuando llegó el momento resulta que era Hitler el que estaba en el poder en Alemania. Entonces, para contrarrestar esta olimpiada, la gente de izquierda en general, no solo los comunistas, había una minoría de comunistas, organizaron la Olimpiada Popular en Barcelona. Y el 18 de julio
había ya un montón de extranjeros en Barcelona y como empezó la guerra, pues ellos eran antinazis, por eso iban a la Olimpiada Popular. Esos fueron los primeros internacionales, perdón, luchando en España. Y luego fueron otras muchas personas. Yo vi una vez a un padre con un hijo de unos 17 años, iban juntos y se inscribieron juntos y luego ya fueron, creo que ellos fueron a Pozo Blanco, ¿no? Ya no los vi a ver. Pero cuando un padre va con su hijo de 17 años a una guerra, es que ese señor cree en algo. Y eso es la cosa. Para estar en las brigadas había que creer en algo. Una persona una vez en un acto en pro de las brigadas que nos invitaron precisamente cerca del Ebro, allá por Albacete, un extranjero dijo, después de hablar con algunos de los nuestros, dijo, en cada uno de estos brigadistas hay una novela. No, en cada uno de los brigadistas hay varias novelas, no solo una, varias novelas. Para no ir más lejos, Hans Weimler, escritor alemán, ese sí comunista, para ir a España a luchar, se escapó de un campo de concentración para alemanes, Buchenwald, un campo de ya totalmente nazi, asesinando y matando. Un campo que si la humanidad tuviera sentido común, que no lo tiene, habrían solo en ese campo tomado un ejemplo para el resto de la existencia. Porque en ese campo de Buchenwald, donde los nazis hacían horrores, al alcalde, presidente municipal, decimos en México, de la ciudad de Weimar, de la República efímera de Weimar, lo tenían con una cadena y le echaban la comida en el suelo. Si en ese lugar murieron 2 personas, mire qué curioso, después de ser torturados y todos murieron en Buchenwald. Uno de ellos era Thälmann, secretario general del Partido Comunista Alemán, que tenía unos 6 o 7 millones de miembros. El otro era, no me acuerdo el nombre, pero es fácil de averiguar, el líder del Partido Socialista Alemán, que tenía más miembros. Se habían pasado la existencia insultándose los dos y murieron en Buchenwald, los dos. Si la gente no puede ver una lección como esa, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues lo mismo, porque en cuanto se forma un grupo de gente progresista, lo primero es empezar a luchar contra el otro del mismo grupo. Y se gastan las energías en eso. Esto tuvo una excepción, que fue la Guerra de España. En España todo el mundo se lanzó a luchar contra un alzamiento militar, un cuartelazo, decimos en México. Un cuartelazo dio Victoriano Huerta, pero todos los demás doblaron las manitas y lo aceptaron, con la excepción de don Venustiano Carranza. Pero lo de los militares de Marruecos fue un cuartelazo. Y ese cuartelazo se convirtió, por una razón no tan misteriosa. Si ustedes no se lo preguntan, pues les dejo la pregunta para que lo resuelvan. El día mismo que se levantó en armas el ejército español que había en Marruecos, ese mismo día, como ustedes, la historia lo sabe, no es que yo lo diga, en todas las grandes ciudades de España la rebelión militar había sido dominada. Madrid, Barcelona, todas partes. Entonces, nada más la fuerza estaba en Marruecos, la fuerza rebelde. Y mire qué casualidad, el día 18 de julio, esto históricamente lo puede comprobar el que quiera,
Y no le aconsejo leer historiadores republicanos ni comunistas. Lean a los ingleses, que cuando son historiadores son buenos. Por ejemplo, Anthony Beevor y algunos otros. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no había nada que hacer para ganar en Europa, digo, en la península, de pronto resulta que había un montón de Junkers alemanes en Marruecos llevando soldados marroquíes, o sea, mercenarios, a Andalucía, que era la única área que tenían los rebeldes. ¿No les parece muy casual que así de pronto Hitler mandara Junkers? Me parece muy poco previsor, que por muy loco que fuera Hitler, así ya evidentemente había habido un acuerdo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿y esto qué interés tiene? Y entonces se me ocurrió una cosa también elemental, y es que para Europa, para cualquier conquista de Europa, el Mediterráneo es clave. Y el Mediterráneo, ¿quién lo tenía en ese momento? Inglaterra en Gibraltar, y del otro lado también España. Entonces, da la casualidad de que si un régimen español, en una guerra en que fuera necesario controlar el Mediterráneo, que después no lo fue, deja pasar a las tropas alemanas, pues el Mediterráneo lo tiene Hitler agarrado en un puño. Esto la gente no lo dice porque no lo piensa, o porque los que lo saben son ingleses militares y no lo quieren decir. Entonces, a Hitler no le importaba nada lo que hiciera en España, ni Franco ni nadie, porque Hitler y cualquier idea de sensibilidad son antagónicos. Pero lo que le interesaba era sus intereses. Estuvo tomándole el pelo a el joven Neville Chamberlain, al del paraguas, y al otro idiota Edouard Daladier, primeros ministros de Inglaterra y de Francia, con el cuento de que iba a atacar a Rusia. Y entonces ellos, ahí está Austria, ahí está esto, ahí está aquello, todos ellos, porque va a atacar a Rusia. De Rusia no les importaba que Stalin fuera un dictador como lo era, brutal y todo lo que quieran. No, eso no. Lo que les importaba es la palabra socialista, que los enferma. A mucha gente le enferma esa palabra, no sé por qué, pero generalmente los que están en el poder en los grandes países oyen la palabra socialista y tienen como una especie de erisipela. Entonces, como el Stalin, que era un dictador totalmente insoportable, estoy totalmente en contra, además lo estuve toda mi vida y tengo muchos textos contra Stalin, pero en ese momento era el socialista. ¿Cómo les va a preocupar que fuera dictador? ¿Acaso no hemos visto en nuestra América cómo la gran democracia del mundo impone a Jorge Ubico en Guatemala, a Martínez que mata a 30,000 en El Salvador, en Honduras a otro dictador del mismo nivel, en Venezuela Juan Vicente Gómez? Tenemos una lista de dictadores impuestos por los Estados Unidos y asesinos, y algunos como Rafael Leónidas Trujillo Molina, con una sevicia, con una crueldad que jamás tuvo Stalin. Stalin mandaba a asesinar y les daban un tiro en la nuca dentro del KGB, que entonces era de otro nombre. Un tiro en la nuca y punto. ¿Y qué hacía Trujillo? Pues Trujillo agarró a un vasco que lo capturó porque había estado con él y le molestó lo que hizo, y se lo echó a los tiburones. Lo secuestraron en Nueva York, Rafael Leónidas Trujillo Molino. Lo llevaron a Santo Domingo, lo torturaron y lo echaron a un lugar donde había tiburones.
ese tipo, Stalin mataba a todos los que le decía Beria que eran sus enemigos. Pero que se sepa, no ha habido a Stalin examinando cómo torturan o despellejan a alguien. No, eso queda para la gran democracia del mundo. Porque, por ejemplo, en Brasil, durante la dictadura, la gran dictadura de Brasil, que fue de la época de la de Argentina y todos estos, había un señor que se llamaba Dan Mitrione. Conste que yo respondo de todo lo que digo, nada de que respondo ante quien sea. Dan Mitrione, pues era un norteamericano muy simpático que iba con sus hijitos y su esposa a todas partes. Entonces, estuvo en Brasil como agregado agrícola de la Embajada de los Estados Unidos. Y este joven señor Dan Mitrione se dedicó en Brasil a dar cursos de tortura. En un salón, era de la CIA, pero experto en tortura. ¿En qué consiste el curso de tortura? En que no se debe morir el interrogado. Y los que no saben hacerlo bien lo matan. Entonces, Dan Mitrione, con su nombre y apellido lo estoy diciendo, fue él. Claro, era un salón más o menos de este tamaño, donde llevaron no solo a los policías de Brasil, sino a muchos jóvenes oficiales del ejército brasileño. Así es que yo tuve varias fuentes directas de información, por eso me hago responsable. Y además en Brasil lo sabe todo el mundo. Daba clases de tortura, pero de verdad, con un preso político que lo ponían en una plataforma un poco más alta que esta y lo torturaban sin que se muriera. Esto lo hacía el gobierno de Washington, la gran democracia del mundo. A mí no me importa que lo sepan porque ya me conocen. Pero no se me puede decir que a Stalin lo combatían porque era dictador, porque no es verdad. A Stalin lo combatían porque no estaba con su lado, a sus intereses, porque si hubiera aceptado, hubieran estado con él igual que con otros dictadores en todas partes. ¿Quién armó a Saddam Hussein? ¿Quién le dio las armas y las armas químicas con las que mató miles de kurdos? Yo no estoy hablando de memoria, estoy hablando de hechos históricos. Bueno, dejemos todo eso porque si no, esto se hace demasiado largo, la historia del mundo ya. El detalle de las novelas, sí, que Hans Weimler se escapó de este campamento, de este campo de concentración alemán, y para escaparse luchó y tuvo que matar a un guardián nazi. Y se escapó. ¿Cómo se llama ese campo? Buchenwald. Y llegó hasta España y se incorporó a las brigadas y murió cerca de Madrid. En el frente de Madrid, pero no combatiendo. En ese momento estaba sentado con otros brigadistas y llegaron balas y lo mataron. Estas cosas en las guerras pasan. Bueno, entonces, siguiendo con las brigadas, ya les dije que no era verdad lo de que eran todos comunistas. Había bastantes comunistas, muchos de los cuales, hay sobre las brigadas un detalle muy interesante, que de una vez se lo voy a decir para que no se me olvide. Cuando se acabó la guerra de España, las brigadas fueron muy perseguidas, los brigadistas. En Estados Unidos se les quitaba el trabajo, se les perseguía, se hacían horrores contra ellos. En la Rusia de Stalin se les asesinaba a los brigadistas o se les perseguía. Arthur London fue torturado, condenado a muerte, fue el único que se salvó. Hay una película de Costa Gabras que desgraciadamente es verdad, que se llama La Confesión, y
Arthur London escribió su libro que también se llama La Confesión. Y otros, todo el gobierno de Checoslovaquia, encabezado por un brigadista, en el mismo juicio en el que metieron a London, todo ese gobierno fue condenado y ejecutaron a todos menos a 2. Por casualidad, porque había ya las grandes broncas de los procesos de Moscú. Así es que ser brigadista, la única manera de vivir tranquilo era ser mexicano. Y a propósito de eso, les quiero decir, México es quizá el único país que no ha tenido ni tiene asociación de amigos de los brigadistas, pero sí tuvo bastantes brigadistas, más de 400. Y yo tengo en mi libro publicados los nombres de muchos, y además les puedo leer algunos para que... Uno de ellos, que fue muy amigo mío, ya murió, fue ahora tiene su nombre la Hemeroteca de Oaxaca, Néstor. Juan de la Cabada fue visitante, nunca fue brigadista. Como tampoco lo fue nunca jamás Alfaro Siqueiros. No combatió nunca Siqueiros. Pero Juan de la Cabada nunca lo pretendió. Gracias. Juan de la Cabada era un hombre honrado y fue y estuvo siempre con la República, pero nunca dijo que fuera combatiente. En cambio, Siqueiros hasta se inventó el grado de coronel y hizo una serie de tonterías. Miren, Bauman, Gerold Gino Bauman, es un amigo mío y de mi esposa, que es historiador suizo y vive en Costa Rica. Tiene un libro que se llama Los voluntarios latinoamericanos en la Guerra Civil Española, en las brigadas internacionales, las milicias de la retaguardia y el Ejército Popular. Es de la editorial Guayacán Centroamericana en San José de Costa Rica. Mire, mexicanos, un piloto que fue famoso y que escribió en Excelsior varias veces, Francisco Tarazona Terán, aprendió a volar en la URSS, pero era mexicano de arriba abajo. Eduardo Verduzco Robles, teniente piloto caído en acción. Pedro Cortés, Juan Pérez. Otras fuentes, estas son fuentes de Gino Bauman, otras de él, José Godoy, Pedro Arzá, Jorge Castillejos. Luego hay otra fuente, Andreu Castells, que escribió un libro que es una joya casi imposible de encontrar, que se llama Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España. Es de la editorial Ariel de Barcelona en 1974. Ahí está Manuel García Gómez, mexicano, piloto derribado. Luego, documentación directa en poder mío, José M. Ruiz Méndez, con una hoja de servicios heroica e irreprochable. Fuente Mario Ojeda Reval, México y la Guerra Civil Española. Turner, Publicaciones. Luego Gilberto Vallecillo, José Sirio Martín. De Infantería, la fuente Néstor Sánchez Hernández, que tiene el libro Un mexicano en la Guerra Civil Española y otros recuerdos, editado en Oaxaca de Juárez. Nombres, además de Néstor Sánchez Hernández, mexicanos: Enrique Obregón, Tito Ruiz Marín, zapoteco, capitán de la de la 11 Brigada Internacional, muerto en Brunete, al mando de una unidad germano-española. Isaías Acosta, Emilio Llanes Collado, Miguel Domenzaín Leroy, Roberto Mercado Tinoco, Humberto Villalba, Antonio Pujol, Leonardo Talavera, Antonio Trujillo, Juan Raso, Rafael Ángeles Lizardi, José Caramilla Rojas, este era un tabasqueño
que fue teniente del 59 Batallón, del mismo en que yo estuve después, de la 15 Brigada. Cayó en la batalla de Teruel, donde también fue herido Roberto Vega González, un escadete mexicano. Silvestre Ortiz Toledo, del batallón Racosi. Antonio Migoni, segundo Braña Blanco. Manuel Valenzuela, Bernardo Barrios, Carlos Roel, Lino Miura, Diego Rico, Rafael Bruno Aguilar, Carlos Álvarez Alegría, Antonio Gómez Cuellar, Alejandro Moed, Miguel Alatorre, Humberto Villela, Miguel Justo. Y luego gentes que yo conocí, traté personalmente, Andrés García Salgado, que fue comisario de división, Juan B. Gómez Ortiz, el coronel Gómez, y luego después de la guerra estuvimos mucho tiempo tomando café en Sambor de los Azulejos, el coronel Gómez y yo. Y Roberto Vega González, capitán, herido y prisionero en Teruel, 7 meses condenado a muerte en Valdenoceda, en Burgos. Escribió el libro Cadetes Mexicanos en la Guerra de España. Es de la colección Málaga, en México, de 1977. Jiménez de Nicolau, que fue jefe de la 59 Brigada. Julio Cancino. Roberto García Arana, muestro en Alfambra, en Levante. 2 hermanos Villanova, que fueron presos por los franquistas y los liberó la Embajada de Cuba en España, antes de Fidel, naturalmente, porque la Embajada de Cuba después de Fidel no hubiera liberado. Oficiales del ejército mexicano combatientes con la República, varios oficiales. En realidad no fueron tanto de combatientes como de observadores. Isaías Acosta, capitán, Julio Cancino, capitán, Héctor Hernández, capitán, Santiago J. Filmore, coronel, Néstor Sánchez Hernández, ya hemos hablado de él, Félix Guerrero Mejía, etcétera. Bueno, total, parece que latinoamericanos, en total, incluidos los de México, 2.528. De ellos identificados 1.904. Sin nombre 624. De México 280 sin identificar. Pero de esos 280, 21 con Franco. Toda Iberoamérica estuvo representada según el historiador suizo Gino Bauman. Yo creo que ya me quitas esto, porque no es forzoso tanto. Bueno, en realidad muchos de los voluntarios mexicanos no estuvieron en las brigadas internacionales, sino en unidades militares españolas, lo que dificulta su localización. Y cabe aclarar que esta relación es muy incompleta. Se refiere exclusivamente a combatientes y no incluye a mexicanos que estuvieron en España durante la guerra ayudando a la República de algún modo, pero sin combatir, como los poetas Carlos Pellicer, Octavio Paz, el pintor David Alfaro Siqueiros, los escritores Andrés y Duarte, José Mancisidor, el músico Silvestre Revueltas y otros. Silvestre Revueltas, perdón. Bueno, ahí tienen una idea de algunas cosas de las brigadas. México sí estuvo, pero ya lo que no tiene es ninguna asociación de amigos, como la que hay en Francia, la que hay en España, hay casi en cada provincia. Y entonces, pues ya voy a tener que callarme porque si no va a venir alguno de ustedes con un polvorón y me lo va a meter en la boca. La guerra de España les puedo decir una cosa que es importante. Yo soy académico
Mi especialidad académica es el sánscrito. He traducido varios libros del sánscrito al castellano, editados por la universidad, claro. Algunos de ellos, hay uno que es bilingüe, de un lado en sánscrito, otro en español. Mi traducción del Rig Veda la tiene Conaculta por ahí repartida. Bueno, entonces, pues por eso es que yo les dije, yo respondo de lo que digo. No soy un señor así nada más de agitador de entusiasmo. Pero lo que sí les puedo decir es que la guerra de España, en mi opinión personal, ahí sí, es personal. Pero a mí, que durante 40 años fui corresponsal extranjero y anduve por todo el mundo reporteando, fue de ir a la toma de posesión de Charles de Gaulle o a la invasión de Santo Domingo por el ejército norteamericano en 1965, también me tocó la guerra de Vietnam. O sea que tengo una cierta experiencia en estas cosas internacionales. Y yo les puedo decir que, en mi opinión, la guerra de España es el evento internacional en el que se han dicho más mentiras en el mundo acerca de él. Nunca he sabido de una cantidad de mentiras de este nivel, que algunas veces me las decían a mí en la cara gentes, cuando a mí me constaba lo contrario. Esa cantidad de mentiras. Y hay detalles que son muy importantes, pero que la gente del mundo no sabe. Por ejemplo, el Vaticano, que estaba a cargo de Pío XII. Yo tengo un libro muy bueno acerca de Pío XII, de un inglés, que además no es comunista, pero el libro se llama El Papa de Hitler. Pues Pío XII, a los pocos, no sé si meses o semanas de haber empezado la guerra de España, ordenó que se cerraran todas las iglesias del lado republicano sin más trámite. Varios sacerdotes se opusieron y no, había que cerrarlas porque el Vaticano lo dijo. El gobierno de la República, que era bastante tímido además, a pesar de lo que dicen, quiso defenderlos. Manuel Azaña, que era republicano, Indalecio Prieto, que era socialista muy conservador, tuvieron durante, esto me consta, un edificio especial en Madrid, protegido por guardias de asalto, que eran un cuerpo de mucha seguridad y muy firme, para llevar a sacerdotes cuya vida peligraba, o que los liberaron cuando los llevaban o que los iban a matar. Entonces ese edificio estaba solo para proteger sacerdotes, que después sacaban, de acuerdo con gente del lado de Franco, sacaron en barcos y todo, pero de esto ni siquiera se mencionó. Efectivamente hubo sacerdotes asesinados, pero en el lado de la República, los únicos que tenían la obsesión de matar sacerdotes eran los anarquistas. Pero anarquistas que eran los del lema aquel, que algunos lo tomaban en serio, de que la humanidad no será feliz hasta que el último cura no sea ahorcado con las tripas del último burgués. Entonces, si usted imagina qué podía esperarse de personas que hacían eso, tan estaban a desacuerdo con el gobierno de la República que se levantaron en armas contra el gobierno de la República en mayo de 1937. Una rebelión dentro de una rebelión. Nunca he oído tantas mentiras sobre un caso internacional como el de la República. Pero del lado, mire, yo conozco a un militar importante que estuvo todo el tiempo del lado de Franco. Ya después que triunfó el señor Franco,
se le ocurrió comprarse una idea muy inteligente de alguien, que fue imprimir las dos colecciones del ABC, la que se imprimía en Madrid y la que se imprimía en Sevilla, el periódico ABC. Y este señor, que era general del ejército de Franco, con el que yo hablé muchos años después, claro, de la guerra, me confesó y dijo, pero yo, leyendo los dos ABC, no, ¿cuántas mentiras nos contaban en la España rebelde? Eso me lo dijo en mi cara, que era asombroso la cantidad de mentiras sobre la República que publicaba el ABC. Pero las seguían muchos del extranjero y tomaban y todo lo demás. Entonces, hay una cosa que también, ya para terminar, quiero decirles. Bueno, a mí me tocó, por desgracia y por casualidad, me tocaron algunos bombardeos, por ejemplo, los de Barcelona el 18 de marzo de 1938, que fueron asesinar a la población civil libremente. Pero tanto allí como en el Ebro, en la batalla del Ebro, de la que se ha dicho seriamente que por metro cuadrado hubo tanta metralla como en Stalingrado, pero por metro cuadrado, no en la extensión total. Yo sí lo creo. Yo fui víctima de a mí me cayó una cortina sobre la batalla del Ebro en la mente. Y durante 20 o 30 años me acordaba de la guerra de España y de que yo había estado allí, pero no de la batalla del Ebro, como si fuera algo que no habría sucedido. Total, además, puedo ahora decirlo, consulté a algunos psiquiatras y me dijeron que no era excepcional, que es una cosa que se da a veces para protegerlo a uno de la locura o de algo así. Entonces, lo que a mí me salvó, y ahí está mi esposa que fue testigo, que yo no había hablado nada antes de la guerra, y llevábamos muchos años juntos, sí, la guerra en general, pero nada de la batalla del Ebro. Un día que en Albacete nos encontramos con algunos brigadistas que yo conocía. Uno de ellos, Harry Fisher, que era del batallón Lincoln, nunca hubo brigada Lincoln, era un batallón. Y él era de la misma brigada mía, la 15. Y luego uno que salió aquí, somos grandes amigos, yo tengo muchas fotos con él, y ha ido a mi casa y viene con su esposa, y su hija es muy amiga de mi esposa. Cuando yo vi a esas gentes, se levantó el telón. Y entonces, explicando esto también, escribí mi libro. El libro mío, la primera publicación fue Cota 666. Esa es otra broma del destino. Parece que 666 es un nombre del diablo. Yo, como no estoy muy fuerte en diablo, pues no lo sabía. Pues en la guerra de España y en la Sierra de Pándols y en la de Cabals, que me tocó conocer al detalle, muy al detalle, realmente en estos lugares las cotas, el número es la altura sobre el nivel del mar. Hubo dos cotas en Paldos que fueron famosas, la 666 sobre todo y la 705. Y una de las afinidades que teníamos Harry Fisher y yo era haber estado en la cota 666 y gastábamos unas bromas. Nos mandaba un email y decía al final 666 abrazos para los dos. Ahí está mi esposa que lo leía y lo sabía también.
y yo le mandaba a él igual y teníamos, ya murió en una manifestación por la paz. Él, después de estar en la Segunda Guerra, en la Guerra de España, se incorporó al ejército norteamericano y estuvo en aviación, en una de esas especies de vitrinas para el ametrallador de un B-29. Ahí hizo la Segunda Guerra y quedó ileso. Y ya cuando empezaron los Estados Unidos, que ahora me gusta Vietnam y que ahora esto y que ahora aquello, entonces él empezó a hacer manifestaciones contra la guerra y en una de ellas tuvo un infarto generalizado, que así se llama, y murió en una manifestación por la paz, él, que había sido voluntario a la guerra. Eso Harry Fisher. Ger todavía nos escribimos y nos hablamos y somos muy amigos. Él ahí está con el saludo de la República, que era así. Militar, no el civil, sino el militar. Bueno, pues entonces yo conocí a todas estas gentes y hay una cosa acerca de la batalla del Ebro. Siempre que hablan, bueno, que me hablan de la guerra de España y me dicen que la guerra civil y todas esas cosas, yo puedo jurar sobre la cabeza de mi hijo. En el Ebro combatí contra cañones alemanes, último modelo, que le llamábamos la Loca, y que disparaban 7 disparos por minuto, que ahora no es nada, pero en aquel tiempo 7 disparos de cañón por minuto era mucho. Recibí ataques y los sufrí de los Messerschmitt, de los Stukas, últimos modelos. Los Stukas debutaron en la batalla del Ebro. Los Messerschmitt ya empezaron desde el principio de la guerra de España, pero los Stukas llegaron después. Allí tuvimos lo último, lo mejor del armamento del ejército alemán probándose. Los bombardeos de Barcelona y el de Guernica fueron para ver qué reacciones tenía la población civil ante ese tipo de masacres. Y lo que pasa con la población civil, la de España y la de Salsipuedes, es que se enoja más. Hay una parte que sí se aterroriza, pero hay otra parte que se indigna. Esto es la reacción real. Entonces, bueno, pues ya para terminar les diré, bueno, una cosa es que yo que he pasado tantas aventuras en tantos lugares del mundo y he estado en tantos peligros y guerras y peloteras de todas clases, lo único que yo no podía prever ni con bolita de cristal es que fuera yo a terminar en la silla eléctrica. Pero no fue por falta de voluntad de los que manejan la silla eléctrica, porque, miren, yo les quería decir una cosa, yo no soy poeta, yo tengo muchos libros escritos, novelas, libros académicos, pero de poesía nunca me he metido. Pero el 24 de marzo me llegó un cable, el 24 de marzo de 2003, me llegó el cable diciendo que Harry Fisher había muerto. Yo estaba con Ludwika en ese momento, además en un café, en un lugar público. Y en ese momento, entre lloros, entre lágrimas y angustia, hice una cosa que no la quise ni volver a tocar,
que puede confundirse con un poema, pero yo no lo hice por hacer un poema, lo hice porque Harry Fisher era Harry Fisher. Lo puse a la muerte de un héroe. Harry Fisher, hermano, pequeño de estatura, siempre fuiste un gran hombre, de los que sueñan sueños para ayudar a otros y combaten y mueren por defender sus sueños. Brigadista en España, soldado en tu patria, luchador incansable por la paz con justicia. Tú, que fuiste guerrero, moriste por la paz y por la libertad de tu tierra ofendida por turbios negociantes del petróleo y la muerte. Descansa en paz, hermano. No hay hoy en la tierra suficientes héroes para inclinar banderas al paso de tu vida, allá donde no hay muerte, sino recuerdo vivo. Descansa en paz, hermano, que habrá un día en que los hombres de entonces sean dignos de los héroes como tú. 666,000 honores son menos de los que mereces. Descansa en paz, hermano, que ya viene el silencio. Hola, buenas noches. Yo traigo mi acordeón aquí para que no se me olvide nada. Primero que nada, como se usa, quiero agradecer al Centro Cultural de España, a Ana Tomé, su directora, a Javier Lara, Macarena Pérez, en fin, a todo el equipo, al Ateneo Español y a los presentes de la mesa, que son Carmen Tagüeña, don Juan Miguel de Mora y Laura González. También quiero agradecer a Joaquín Gallegos, que es el editor del libro, y a todas las personas que me ayudaron en el largo camino que fue elaborar este trabajo, que son muchos y no quiero que se me olvide alguno, y especialmente a todos los internacionales que me dieron generosamente su tiempo para poder fotografiarlos y contarme sus historias. Y por último, a todos ustedes que vinieron, porque yo sé que es un lío venir al centro y hay unos que vienen de cerca, otros de lejos, y hicieron el esfuerzo y se los quiero agradecer. ¿No se oye? No importa. Se preguntarán cómo es que se me ocurrió hacer este trabajo. Bueno, a finales de los 80s y viviendo en Morelos, me puse a fotografiar a gente que peleó con Emiliano Zapata y me contaban cosas maravillosas. Así es que además de fotografiarlos, los grabé. Y como mis abuelos paternos estuvieron en las brigadas internacionales, mi abuelo siendo médico y director del hospital en Benicassim, que murió allá mismo y por lo tanto nunca conocí, y mi abuela técnica en rayos X en el mismo hospital, mi padre muy niño, pues en la casa siempre se hablaba de la guerra civil y sobre todo de las brigadas internacionales y historias de la guerra, y por esto se me ocurrió cuando mi padre fue un homenaje a las brigadas, creo que en el año 96, se me ocurrió hacer algo similar a lo que hice con la gente que estuvo con Zapata y no pasó nada. Y en el 2008 mi tío nos invitó a mis hermanos y a mí a ir con él a Barcelona a un homenaje a las brigadas y a la inauguración de un monumento a las brigadas internacionales. Ahí conocí a Ana Pérez, presidenta en aquel entonces de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, que se ofreció a ayudarme con el proyecto. Y así empezó mi investigación, hablando con diferentes personas que tenían contacto con brigadistas en diferentes partes del mundo, y empecé a establecer contacto con ellos y a visitarlos para fotografiarlos y entrevistarlos. Para hacer las entrevistas yo les hacía
pocas preguntas y ellos se lanzaban a hablar largamente, algunas veces eran muy escuetas sus respuestas, o sea, había de todo. Las preguntas básicas eran ¿dónde y cuándo nació? ¿Nombre de la brigada donde peleó o con la que peleó? ¿Qué es lo que le llevó a ir a España? Y que me contaran alguna vivencia personal en la guerra y cómo marcó esta experiencia su vida. Esto ha sido para mí una experiencia única, conocer a algunos de ellos y oír sus diferentes vivencias de la guerra civil en España. Mi padre de niño se iba de pinta al frente, traductor de los brigadistas que solo hablaban alemán, ya que él hablaba alemán y castellano. Claro que de niño él le parecía mucho más interesante ir al frente que ir a la escuela. O sea, obvio. Bueno, me contaron cosas súper interesantes, como por ejemplo uno me contó que fue a la guerra en motocicleta. Y él también me dijo que cruzó Francia, era inglés, cruzó Francia sin hablar ni jota de francés, entonces se paraba en la calle y le decía a la gente pum, 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 y iba hacia donde señalaban, y así llegó a España. Y que al final dejó la moto en España porque le dio flojera volver a Inglaterra en moto. Un americano, le pregunté que cómo es que había ido a España y me contó que estaba sentado en la universidad en Los Ángeles, en las escaleras de la biblioteca, y que pasó un cuate de él y le dijo, oye, ¿no quieres ir a España? Y le dijo que sí, y se fue a España. Después, yo la verdad es que me pareció un poco exagerado, pero me dio un libro con sus memorias donde sí explica que sí sabía, o sea, eso fue ya la parte práctica, pero en realidad sí sabía de España y sí tenía una cosa ideológica detrás de todo esto, pero como me lo contó sí me dejó un poco como así, o sea, entrevisté a uno en California y me preguntó si iba a entrevistar a otro que también vivía en California, que era amigo de él, y le dije que sí, que tenía la cita para el día siguiente. Y me dice, bueno, ese fue a España a asaltar un banco, pero empezó la guerra y decidió que era más importante pelear en la guerra que asaltar el banco. Entonces ya se quedó en la guerra. Y al día siguiente efectivamente fui con este otro que era muy simpático y nunca me contó nada del asunto del banco. Entonces, a saber si era invento de su cuate o de veras fue así, pero yo sí lo creo. Otra cosa que me pasó, esto fue antes de empezar en serio el proyecto. Estuve en Oaxaca en 97 y yo había oído hablar de Néstor Sánchez y alguien me consiguió su dirección de la oficina, fui a su oficina, lo fotografié y yo le quería que me platicara de la guerra y me invitó a su casa al día siguiente. Fui a su casa al día siguiente, lo estaba esperando en la sala y de repente entró la mujer fúrica y me corrió de la casa. Y yo al principio no entendía por qué, pero luego me dijo que cómo me atreví a ir a casa de una familia decente si era el 10 de mayo y que ese día era Día de la Madre y que era una reunión familiar, así es que me fuera. Y entonces ya de él no tenía yo entrevista y cuando estuve platicando con el señor de Mora, él me platicó cosas de Néstor Sánchez, que es lo que pongo en el libro. Y ahora les quiero leer algo que contó mi padre en una entrevista que le hicieron. Dice, en Barcelona empezaron a llegar los primeros voluntarios que iban a formar más adelante las brigadas internacionales. En esa época, mi padre, o sea, mi abuelo, el doctor Günther Bodek, iba a un centro que había en el Hotel Colón, en la Plaza Cataluña, donde examinaban y atendían en caso necesario a los voluntarios internacionales que habían llegado. Ahí tuve mi primera impresión con la muerte. Fue muy fuerte para mí. Supongo que él tenía como 10 años, mi padre. Un día llegué a visitarlo, había 2 personas con él. Una hablaba alemán, el otro no. Mi padre me presentó con el que hablaba alemán y se dedicó a la otra persona que tenía una herida en el hombro muy fea. A mí me impresionó. El señor que hablaba alemán lo notó,
Me calmó y empezó a platicar. Era muy simpático. Este señor se llamaba Hans Weimler, el que comentaba el señor de Mora. Era una persona muy conocida, un funcionario político comunista alemán que se escapó de un campo de concentración y fue a España como voluntario para combatir a los fascistas. Eso debe haber sido en el mes de octubre. Un poco más tarde, en noviembre, asistí con mi padre al funeral de este señor. Murió en la batalla de Madrid y fue enterrado en Barcelona. Y cuando fuimos al homenaje en el 2008 en Barcelona, encontré la tumba que es la portada del libro. Yo creo que, como decía mi padre, que esto no se debe olvidar para que no se repita. Y todas estas gentes iban con la idea no de combatir a Franco en particular, sino combatir el fascismo en general. Y por último, quiero decirles una frase que dijo Facundo Cabral que me gusta mucho. A los que más miedo les tengo es a los pendejos, pues son muchos y ellos escogen a los gobernantes. Gracias. Una cosa más, los quiero invitar a los que quieran ver unas impresiones de algunas de las fotos del libro que está en el segundo piso, no sé dónde. ¿Sí? Si me das un segundo, vamos a ver, las impresiones están en la segunda planta. Entonces, les invitamos, si quieren beber algo con nosotros, y si no, que nos acompañen. Estará el elevador para las personas que lo requieran y tengan paciencia para esperarlo, porque como es neumático es un poquito lento. ¿De acuerdo? Gracias y saludos.